arreglada por el mantenimiento. Arreglan chillas, reactores nucleares, UPS, digamos. Bueno, ¿arrancamos? Sí, yo voy a hacer preguntas. ¿Por qué se le dice letra? Porque estoy usando una cantidad infinita de recursos para que parezca viejo. Porque lo estoy compartiendo. Eso es Apple diciendo que estás compartiendo tu pantalla. Espera, ¿y estás grabando? Estoy grabando. En la Universidad de Negro diciendo que estás compartiendo el conocimiento. Bueno, les cuento un cachito. Esta charla, o más o menos esta charla, la preparé un poco como cierre del proyecto que hicimos con INVAP, ¿no? Este proyecto de verificación de artefactos de software para reactores nucleares, y la voy a presentar en mi reunión de Working Group ahora cuando viaje. Así que ustedes es el primer dry run de la charla, así que se reciben todo tipo de críticas constructivas, destructivas, de toda naturaleza. Y lo que vamos a hablar un poquito es de, me parece que el nombre quizás se lo cambie, no es un poco pretencioso. Nosotros no hicimos todo esto, lo que hicimos fue resolver un problema específico, ¿no? Que lo voy a mostrar como ejemplo. Entonces, el título queda un poco grande para el trabajo que hicimos, aunque después el trabajo se amplió y les voy a contar un poquito más. Entonces, el laburo es un laburo junto con un colega, un estudiante mío de doctorado, que trabaja en Río Cuarto, con la gente del Departamento de Control e Instrumentación de INVAP, gente que se ocupa de hacer reactores nucleares, que es la gerencia de nucleares. Entonces, lo primero que pasó es que tuve que aprender qué es un reactor nuclear, porque yo siempre trabajé en verificación de software y vengo hablando de que hay que aplicar esto en cosas en donde realmente vale la pena. ¿Por qué? Porque cuesta mucho laburo verificar artefactos de software. Entonces, ¿en dónde vale la pena? Ahí, vehículos no tripulados, reactores nucleares, satélites, qué sé yo. Nunca vi uno de ninguno de todos esos. Era siempre una promesa en los pedidos de subsidio, pero nunca había visto uno. Con mi venida acá, se materializó la posibilidad de laburar con la gente de INVAP, ¿no? Entonces, para eso, bueno, una de las cosas que para la charla quise tratar de poner en escala qué significa un incidente, ¿no? Severo en la industria nuclear. En 71 años de accidentes nucleares, existen las centrales nucleares, y hay accidentes reactores nucleares, y hay accidentes nucleares, hubo 7 nada más, ¿no? En 71 años. Y los números de eso, que son, digamos, es odioso tener que ponerlo en términos de vidas humanas, de gente con problemas, gente desplazada de su lugar, estás hablando de una incidencia bastante baja, ¿no? Como cualquier conflicto bélico de mediana escala ya supera por mucho todos los daños que se han provocado en 71 años de energía nuclear. Eso primero, ¿no? Para entender de dónde proviene el miedo. ¿Qué? No, así que capaz que el argumento no sé si es tan... Sí, está bien. Lo que digo es, ¿dónde radica el miedo? Probablemente hayan muerto más personas atropelladas por vacas en estos 71 años. Está bien. Sí, bueno, el accidente de tránsito ni hablar. Pero la idea es tratar de entender qué significa, ¿no? ¿Qué significa? Los dos incidentes más graves que los dos de acá arriba, que son Fukushima y Chernobyl, estás hablando de números que para hacer 71 años, algo que se presupone en el imaginario colectivo terrible, más que si uno se abstrae, que estás hablando de gente muerta y gente desplazada de su lugar, no tiene una incidencia feroz. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que venimos a arreglarle a una industria que no parece estar provocando más muertos que tipo vacas sueltas, ¿no? Entonces, ¿qué le puedo arreglar yo a esta gente? Entonces, tratar de entender un poco eso. Y con respecto justamente al material radioactivo, que a las contaminaciones... No, y la contaminación es severa, pero en esta pirámide de acá, vos lo que ves es esto que está acá está reflejado en estos puntos. ¿No? La gente está desplazada porque son lugares que van encantados, ¿no? Entonces, obviamente yo no estoy diciendo que no importa esto.
Lo que digo es que puesto en escala, hay infinitas cosas de la actividad humana que generan muchísimo más daño, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué en el imaginario nuestro suponemos que tenemos que ir a resolverles problemas, ¿no? Que son la gente a la cual hay que resolverles problemas. Lo cierto es que efectivamente, vos tenés fuga de material radioactivo, inhabitás lugares, matás gente, etc., el daño que provocás es un daño enorme. Por más que en escala sea menor, el daño provocado es gigante. O sea, la pregunta es, ¿qué se puede, de vuelta, en qué le podemos contribuir? Entonces, los daños son gigantes y esencialmente hay dos peligros fundamentales. Uno tiene que ver con el manejo de combustible y de desechos, ese es uno, el cual yo personalmente no puedo aportar nada, porque acá hay más de protocolos, de logística, de seguridad, pues de otras cosas, ¿no? Y después está el tema de facilities, de los lugares, ¿no? Que de vuelta tenés, el caso de Fukushima es un caso de un incidente provocado por digamos, una instalación vulnerable a terremotos. Bueno, de vuelta, no soy ingeniero civil, no puedo aportar mucho en ese terreno, pero por ejemplo, en el caso de Chernobyl, que es el otro tipo de incidentes muy graves que puede dar, que es una reacción en cadena que se va de mambo, ahí sí tenés una incidencia muy grande de todo lo que tiene que ver con control, ¿no?, del reactor. Entonces ahí es donde uno podría encontrar algo para hacer. Y ahí es donde se localizan las contribuciones de nuestros proyectos, un rinconcito de todo eso. ¿Por qué es un rinconcito? Porque lo otro que tendrás después, ¿saben lo que es una reacción en cadena? ¿Saben cómo funciona un reactor? ¿El físico seguro? Yo más o menos, explicarlo. Lo cierto es que en muy pocas palabras vos lo que tenés es un combustible, que usualmente es uranio 235, se le llama combustible fisionable, y si vos lo impactás con un neutrón es capaz de absorberlo, se parte, ¿no?, libera energía y libera neutrones. Estos neutrones, si vos los tenés en presencia de más material fisionable, genera esa reacción, ¿no? Va a liberar neutrones que van a impactar contra otros núcleos de uranio 235. Y la parte importante de esto es que lo que nos importa es esto, la energía. La energía es lo que hace que el reactor produzca cosas, ¿no? Esta energía se usa después para producir. Puede ser para producir energía para consumo, que son los reactores de potencia, o para producir radioisótopos o reactores experimentales, que es en los que se especializa INVAP, que es para medicina, para ciencias experimentales. Esto es lo que es una reacción en cadena, y el único problema que pueden tener con esto es que se vaya de mano, ¿no? Es que en presencia de mucho material fisionable, si vos empezás a liberar muchos neutrones y no tenés ningún mecanismo de control, en determinado momento esta energía se acumula y te frita el núcleo del reactor y sale todo ese material radioactivo. Fue lo que pasó en Chernobyl. Cada uno salen dos. Sí. Salen dos, entonces tenés una cosa que en principio si no tenés un sistema de control, te va a la mierda. Bien, entonces, sistema de control. ¿Cuál es el sistema de control de esto? Los reactores tienen instaladas unas barras de control, se llaman barras de control, que normalmente son de algún material capaz de absorber neutrones, como el boro. Boro puede absorber neutrones, entonces vos tenés esas barras, si vos las metés adentro del núcleo del reactor, se absorbe todos los neutrones que andan dando vuelta y te frena la reacción en cadena. Y no solo se puede usar para parar completamente la reacción con un sistema de seguridad, sino que también con eso podés acelerar, podés graduar la reactividad que tenés dentro del núcleo, la cantidad de neutrones que tenés dando vuelta. Eso te permite, te da una especie de pedal de acelerador o de freno sobre la potencia que vos le estás imprimiendo a la reacción, ¿no? Y lo cierto es que eso hace que la seguridad no sea un problema. ¿No qué? No sea un problema, no es un problema. Tenés un montón de problemas en la vida, que una reacción en cadena se te vaya de mambo no es un problema de tu vida. ¿Por qué no es un problema de tu vida? Porque esencialmente, a menos que alguien se meta una, ¿no?, con el sistema de seguridad del reactor, desactive partes, saque módulos, haga cosas,
si vos lo tenés andando bien, vos tenés un montón de señales analógicas que estás midiendo adentro del núcleo del reactor, y todas esas señales están tabuladas entre 4 y 20 miliamperes. Después vos las interpretás para entender qué es lo que estás midiendo de acuerdo al sensor que tenés ahí. Por ejemplo, flujo de neutrones, que es con el que nosotros estuvimos trabajando. Y lo que ocurre es que si cualquiera de esas señales está fuera de rango, estas barras están conectadas mecánicamente con un sistema de hardware que mide eso. Si algo está andando mal, se bajan las barras del reactor completas, se apaga el reactor. Fin de la discusión. Y eso es sin intervención humana, no hay intervención humana. Vos tenés una máquina, toda esa máquina, vos sabés exactamente el tiempo de vida de cada módulo que está controlando, cada señal, etcétera, etcétera, se cambian. Ahora les voy a mostrar cómo se hace eso, pero eso previene el hecho de que vos tengas alguna cuestión, ¿no?, que haga que el reactor no se apague cuando se tiene que apagar. Como en términos técnicos, como me lo dijo mi colega del MAP, si se está por podrir la momia, bajás las barras, apagás el reactor. Fin de la discusión. No hay nada que pueda pasar ahí. Pero eso es totalmente automático. Totalmente automático. Pero si falla el sistema, ¿Puede? o sea, puede haber, digamos, intervención humana. Ahora te cuento cómo funciona el sistema automático. Lógicamente, si vos empezás a apagar cosas, o sea, por eso está este paréntesis acá. A menos que los humanos intervengan, este sistema está diseñado para funcionar. De hecho, en Chernobyl lo que pasó fue que desactivaron una parte del sistema apagado de emergencia. Pero, o sea, todo esto... Perdieron la redundancia sobre el sistema apagado de emergencia, falló, pero como no tenían redundancia, Eso Chernobyl. quería preguntar, que esto tiene redundancia. Exacto. ¿Cómo funciona esto? Porque el problema es, ok, vos tenés señales, y esas señales no sé qué, te apagan el reactor. Bueno, ¿qué son esas señales? ¿No? ¿De dónde salen, cómo se procesan y sobre todo por qué confías en ellas? Son señales. Ellos lo que tienen son módulos, que tienen esta pinta. Vos tenés el núcleo del reactor con un sensor. Sale la señal y con eso unas cajitas de metal, estos módulos, que son hot swaps sobre una cosa gigante, y vos tenés el procesador de hardware de la señal, por hardware lo procesás, y tenés un software corriendo en un microcontrolador que esencialmente computa lo mismo que haces acá. ¿Por qué tenés esto? Porque entonces a la salida vos lo que podés hacer es comparar la salida de esto con esto, y si te da distinto, vos sabés que algo falló en este mundo. ¿Puede haber fallado el software? Sí. Bueno, pero por lo menos tú sabés a dónde ir a buscar para ver qué pasó. Tenés una luz roja que te dice, este módulo falló. Vas y mirás a ver qué pasó. Si falló el hardware, cambiás el módulo. Si falló el software, bueno, es un proceso de revisión del artefacto de software que están viendo ahí. Claro, lo que genera eso es que la probabilidad de que fallen los dos de la misma forma para que la señal sea... Exacto, exacto. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene esto? Bueno, el problema que podrías tener es que tengas una falla silenciosa. Eso es lo que se llama falla silenciosa. Es que falló y vos no te diste cuenta. Pues si te diste cuenta, vas y lo arreglas. Si no te diste cuenta, tenés un problema. Entonces, ¿qué tiene que pasar para tener una falla silenciosa? Vos tenés que te tiene que fallar el módulo de hardware y darte una medida incorrecta. Te tiene que fallar el módulo de software dándote una medida incorrecta, pero además tienen que ser iguales. Y esto es clave porque como el cómputo que vos haces por hardware y el cómputo que haces por software tienen las reglas que regulan eso son completamente distintas, la probabilidad de que los dos fallen y además el resultado coincida es realmente muy, muy baja, ¿no? Sobre todo por esta idea de que el cómputo en un lugar y en otro tiene una naturaleza distinta, ¿no es cierto? Pero además, lo que pasa con esto es que los módulos están por triplicar. Con los módulos los tenés triplicados. Es decir, por cada señal vos tenés 3 módulos distintos, procesándola de la misma manera, y el resultado es una votación 2 de 3. ¿No? Con lo cual, para tener una falla silenciosa en este modelo con redundancia, o sea, no solo tenés que tener 2 módulos que fallen silenciosamente, pero además tienen que darte el mismo valor. Y para todo efecto práctico esto tiene probabilidad cero.
¿no? O sea, ya la probabilidad era baja respecto a que te falle un módulo de manera silenciosa. Acá tenés que multiplicar por 2 esa probabilidad, pero además tiene que darte el mismo resultado, ¿no? Y eso es lo que lo hace tan infinitesimal, la probabilidad de que te ocurra algo así. Che, pero pregunta, Choli, si los test justamente son redundantes, o sea, si miden exactamente, o sea, los 3 software son los mismos, Sí, y los 3 hardware son los mismos. sí. Entonces, ¿por qué pueden dar cosas distintas? Y porque lo que tenés es degradación por tiempo. O sea, en general vos tenés, el hardware se degrada porque las piezas de hardware salen de rango, de valor. La probabilidad es baja incluso de que haya 2 de 3, generalmente los 3 coinciden. Si fueran los 3 nuevos, los 3 debieran coincidir, pero ahí tenés 2 efectos. Tenés la degradación del hardware, desgaste, por esto que se te salgan de rango, y el software también se degrada a medida que ejecuta. Eso es un fenómeno que se da por acumulación de errores, ¿no? Entonces, cuando, viste, el hecho de que la computadora se te pone lenta, ¿qué significa que se te pone lenta la computadora? Y bueno, que no es todo perfecto, entonces vos empezás a perder un byte cada vez que accedes al file system, porque te olvidaste de liberarlo, porque alguien se olvidó de liberar ese byte, ¿no? Entonces eso empieza a generar una acumulación de memoria que hace que tu computadora trashe, que empieza a degradar el rendimiento. Justo recién la tuve que reiniciar por eso. Sí, entonces, si la seguridad no es un problema, entonces de vuelta la pregunta es, ¿qué puedo ofrecerle a esta gente? ¿No? ¿Para qué les sirvo yo si la seguridad no es un problema? Yo siempre imaginé que yo iba a entrar con mi traje de superhéroe a INVAP y iba a decir, déjenmelo todo a mí, yo les verifico el software y ahora su reactor va a ser seguro. Lo primero que pasó cuando yo hice eso, me fui a reunir con ellos, dijeron, no, seguridad no es un problema tuyo, seguridad no te ocupás vos, la seguridad no se ocupa nadie que escribe una línea de código de la seguridad del reactor. Entonces, esa fue mi primera enseñanza. Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer por esta gente? Eso es una sala de un reactor nuclear viejo, ¿no? Viejo, esto es, creo que es Rusia, década del 50, 60. Más operado por pasteleros. Sí. Era lo que tenía Rusia. No, todo el resto había muerto en la guerra. ¿Eh? Sí, a Tucha me dijeron que también. Sí, Acá es un cuarto panorámico con algo de control al medio. Sí. Y lo que tienen de bueno estos reactores es que cuando vos mirabas, acá veías un búmetro analógico. Los búmetros estaban tabulados para una señal de 420 mA. Lo que hacían era cambiarle la escala de acuerdo a lo que vos estabas mirando. Entonces la escala era lineal, logarítmica, exponencial, lo que tuviera que ser, de acuerdo a qué es lo que vos estabas, cómo vos interpretabas esos 4 a 20 mA que te venían de la señal del reactor. A la salida de esos 3 modulitos, ¿no? Esa señal venía conectada a dentro y ahí chupamos acá, ok, ¿no? Está bien. Entonces, ¿qué tenía de bueno? Eso es que, como son todos elementos de hardware tipificados para industria nuclear, unas especificaciones que son férreas, andan, tienen tabulada la degradación a través del tiempo, por eso salen el triple o el cuádruple que una componente normal, o mucho más. Sí, sí, ¿no? La verdad no tengo ni idea. Y está, componentes del vuelo, Sí. y estaban 200 veces. Satelital. Claro, el satelital, sí, el satelital sabían. Y aparte de usar mucho la tolerancia de extinción o degradación, son mucho más. Bueno, entonces como vos tenés eso, vos podés calcular la probabilidad de falla de una componente y podés tener acciones preventivas. Entonces, vos sabés que este coso te va a durar 4 años, a los 3 años y medio, lo cambiás y listo, se acabó. Y te olvidás de ese problema, porque tenés completo control sobre todo lo que está pasando ahí, ¿no?
Cuando modernizás esto, parece lo mismo, sirve para lo mismo, pero es completamente distinto. Esto que ves acá es algo que tiene esta pinta. Es un display LCD. ¿No? Y cuando vos tenés un display LCD, introdujiste un problema muy grande en la administración de la información. Porque ahora, esa señal que sale del reactor, vos no la podés conectar al display. Vos la tenés que digitalizar, tenés que procesar para poner en escala. Lo que antes era cambiarle el cartoncito al búmetro, ahora vos tenés que procesarla, ¿no? Tenés que tener un programa que la procesa, la pone en escala y la muestra linealmente desde esta barrita de acá, ¿cierto? Y el problema que tenés con eso es que ahora perdiste la capacidad, perdiste la predictibilidad o la posibilidad de estimar una falla. Porque el software, en principio, como objeto es inmaterial, entonces el software en sí no se degrada, pero tampoco tenés mecanismos para garantizar que ese software funcione correctamente. O sea, la gente de computación, Moni y yo, lo sabemos mucho, los demás probablemente lo saben. No tenés manera, no hay manera. No es alcanzable. No es una verdad posible. Turing se hizo famoso y tiene un premio en su nombre por eso. El tipo demostró formalmente que es imposible saber si un programa va a terminar o no. Con ese va a terminar o no, lo que estás diciendo es que además es imposible saber si un programa está libre de fallas o no. Incluso prefijando cuál es la falla que querés detectar. Y eso es lo más grave. O sea, la capacidad que tenés de operar sobre la corrección de un programa es muy, muy baja. Muy baja. Muy poca cosa para hacer. O desarrollar una labor enorme en términos matemáticos, generar un modelo matemático de tu programa, demostrar un teorema que dice que computa lo que tiene que computar y después implementar ese programa de manera que puedes demostrar que la transformación entre tu diseño del algoritmo y el algoritmo efectivamente es transparente, ¿no? Esa transición es transparente. Un laburo de expertos, pero de expertos, no, o sea, es teóricamente posible. Pero en términos de labor humana es inviable para un artefacto de software de tamaño medio. No digo una cosa gigante. ¿No? Entonces, se nos escapa. Se nos escapa. Se nos escapa como capacidad humana. Sí. Claro, por eso. O sea, teóricamente es posible, pero prácticamente es inviable. Exacto, exacto. Bien. Entonces, otra vez, ¿qué le podemos ofrecer? ¿No? Ya más o menos vamos acercándonos. ¿A dónde está el problema? En este caso es, ¿dónde hay software? Bueno, están en estos lugares chiquititos. La pregunta es, ¿por qué es importante? ¿No? ¿A quién le importa eso? ¿Y qué se le puede ofrecer a esta gente? Entonces, cuando miras los números de un reactor, vos decís, bueno, yo voy a pagar cientos de millones de euros o dólares para comprar un reactor nuclear experimental como el que hace INVAP, para fabricar radioisótopos, ¿no? Una de las cosas que vos tenés que tener en cuenta es que más actividad en el núcleo implica más energía liberada, y más energía liberada implica más producción, ¿no? Entonces, mientras vos pises más el acelerador del reactor, el retorno que tenés de eso, en principio, debiera ser mayor, ¿no? Después, esto no es tan así, pero quiero esquematizarlo. No es tan así porque en general la potencia del reactor la regulás con dónde pones el combustible y no a mano, digamos, como un pedal de acelerador y uno de freno. Pero yo para entender un poco cómo funciona. Entonces, los displays estos que nos interesan a nosotros son los que te dicen cómo está funcionando el reactor. Entonces, en principio lo que te podría decir si vos podés pisar el acelerador o pisar el freno y te permitiría graduar la productividad del reactor, en principio. ¿No es cierto? ¿Cómo lo harías? Bueno, a partir de bajar o subir las barras de control sobre el núcleo del reactor, porque ese es el mecanismo que vos tenés para controlar la reacción en cadena, es escribir los valores más bajos o dejarla que avance, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si mostrás mala información en esos displays? Si a lo que le mostrás mala información, lo que podría pasar es que muestre menos actividad que la que hay, y si muestra menos actividad que la que hay, vos podrías levantar las barras de control, llevando al reactor a un shutdown de emergencia, un cierre de emergencia. Y eso para la producción completamente, ¿no? Para la producción de manera horrible, porque después tenés que hacer un proceso.
un montón de protocolos muy jodidos para volver a encenderlo, un plazo de combustible, todo ese tipo de cosas. Porque yo no sé. O podrías mostrar más actividad que la que hay. Y si mostras más actividad que la que hay, la tentación sería bajar las horas de tiempo para reducir la reactividad dentro del núcleo del reactor. Por lo tanto, bajar también la productividad. En ninguno de los dos casos parece una gran idea tener información de mala calidad en los displays, ¿cierto? Sí. ¿Por qué se define diferenciar cambiar a una cuando son produce Se ve viejo y feo. Se ve viejo y feo. la razón? No se consigue más. No sé, puede ser que no se consigan más los componentes que estén en desuso, o también puede ser, digo, al final del día, vos le vas a vender un producto a alguien, y si ese producto se ve feo, lo tengo. Y funciona esa manera. Igual debe ser también tipo el equilibrio de costo-beneficio, digamos. O sea, el software Sí. quizás tenerlo todo así con pantallita, te resulta más eficiente que tenerlo así analógico. Es más eficiente en costo, entiendo que es más eficiente en costo, pero además de ser más eficiente en costo, lo que ocurre también es que como la seguridad no está en manos de eso, los estándares de calidad también son más bajos. Digo, una central nuclear trabaja con estándares de calidad diversos. No, digamos, tenés los del sistema de apagado de emergencia del reactor son top notch. Los del sistemita que te muestra el cosito en el display digital para que se vea lindo, sea barato y gaste poca corriente. Y el sistema de administración, digamos, de personal es un sistema cualquiera que puede tener un videoclub. Si falla, digamos, el reactor se detiene o baja la producción. Pero Sí. nunca va a pasar el runaway que haga. Exacto, Entonces, exacto. bueno, ya fue. Entonces, claro, Además, eso te permite digitalizar también una capa de software, que se lo puedes ver ahí. más o menos, tienen bastantes problemas con eso. Porque eso está digitalizado, pero vos estás obligado a circunscribir todos los procesos de digitalización, informáticos, etcétera, los tenés que circunscribir y aislar completamente de los procesos de manipulación de señales por hardware y el cableado. Decía, una de las cosas que me contaban, por ejemplo, es que su máximo sueño es tener el núcleo del reactor, tipo una caja blindada en donde tenés digitalización de las señales, mandarlas por un TCP blindado, un cable de datos blindado hasta la sala de control, y en la sala de control abrir todas las señales de nuevo. Pero los estándares de calidad no les permiten poner una computadora en el medio de la medición de las señales analógicas. Porque después no tenés certeza de que lo que vos recibís del otro lado es la señal tal como la sacaste del reactor. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tipo, cablear desde decimonoveno subsuelo hasta 2 kilómetros donde está la sala de control, todo cable físico para las 84 señales por 2 cables, todo nuclear grade para que te llegue la señal tal como tenía que llegar. Y es un tema. Dice, no sabés, o sea, la cantidad de guita y esfuerzo puesto en simplemente llevar las señales del núcleo del reactor a la sala de control es imposible. Tienen que tener su propio... tienen que estar en un cajón de hormigón, blindados. Una cosa... Claro, ojalá, dice ojalá, nosotros pudiéramos tener una pachera ahí, digitalizás todo, lo metés todo en un cable TCP/IP, lo mandás, y te olvidás del asunto. O lo mandás por otro medio, ni siquiera cable. O sea, pero no te dan las certificaciones que te tienen que dar porque no son confiables tus señales. Sí, hay normativa de compatibilidad de ciertas cosas nucleares. Claro. Que limita eso, no poder hacer como lo haría. Aparte para eso, todo redundado por 3. Bien. Por eso en 71 años mataron menos gente que los tiburones. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos ofrecerles? Por la duda, primero es una provincia declarada no nuclear. Revisar que esto no pasa con los políticos y protestas. Sí. Saliendo un montón de los protocolos de seguridad nuclear.
No, viste que ahora los europeos están desesperados pidiendo que reabran todas las centrales nucleares que cerraron en los 80. Ya me tienen que cerrar hasta el 20. ¿Qué tienen? Ah, ¿Tienen? claro. Ah, Hay unos países que. Sí, bueno, sí, ¿cuánto? Ah, y ahora están informando la cantidad de claro, no, pero además sí, no, bueno, qué sé yo, es otra discusión, ¿no? Ya hay una pregunta, en Sí. términos económicos de tratamiento de la energía nuclear o utilizamos Sí. ¿Cuál es la proporción? Hasta donde yo entiendo, no hay nada que supere a la energía nuclear, ni en rendimiento por dólar invertido, ni en rendimiento por dólar gastado en preservar los desechos, que son súper tóxicos, pero claro, no los estás comparando con lo que emiten todos los autos, digamos, todo el resto de los vehículos, porque eso los liberás sin ningún problema, ¿no? Estos los tenés que contener. Pero de todas maneras, lo que dice la gente que sabe es que aún haciendo todo bien, y todo bien es gastando infinita guita, el rendimiento por dólar, ¿no?, es altísimo. ¿Por qué no te pasa con otros medios para producción de energía, como quema de combustibles fósiles? Es porque no hay ninguna voluntad ni mecanismo para contener los desechos. Los desechos simplemente los dejás así, los liberás a la atmósfera. Entonces, claro, te cuesta mucho manipular los desechos, pero porque lo haces. Mientras que en el resto de los medios de producción de energía no se hace. Entonces es una comparación que es medio desleal, porque claro, si yo, obviamente no puede tipo, arrojar material radioactivo a la atmósfera, no funciona nada más. Entonces te ves obligado a una medida de contención que el resto de las industrias de producción de energía no tienen, que son las queman largas. Y las que tienen poco desechos son poco eficientes. Claro, exacto. Y además, bueno, y tenés los otros medios de producción de energía que no escalan en el sentido de que, por ejemplo, la energía eólica, vos para poder producir los elementos que necesitas para producir energía eólica tenés que usar empresas que se alimentan de combustibles fósiles. Entonces, es una ecuación que no es una ecuación de suma cero. En ese sentido no es autosustentable. Entonces, eso es un tema que todavía no se ha conseguido resolver con energía 100% verde, ¿no? Que es que vos con la misma energía que producís seas capaz de producir los elementos que necesitas para producir energía, ¿no? Bien, ok. Entonces, ¿qué le podemos dar a esta gente? Esta gente usa Quality Assurance, ¿no? En el sentido clásico, vos tenés un departamento de Quality Assurance para software, que lo que miran son información de testing, campañas de testing de tu artefacto de software, y dice, bueno, mira, satisface todas estas métricas de calidad, tipo visitaste todas las bifurcaciones, visitaste todas las asignaciones de variables, checaste que no tengas ningún no sé qué, ¿verdad? Hiciste todo esto, tenés casos de test para todo esto, que se considera una campaña de test exitosa, y por lo tanto, como insumo, decir, bueno, este software tiene una probabilidad de fallar relativamente baja, porque superó todos los estándares que tiene la industria de software respecto al test, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos usan para decir este software está bien para entrar en producción. Y esos estándares de calidad los impone en general, pues tenés organismos multilaterales, organismos internacionales que dicen, para que un software se pueda utilizar para esto, tiene que tener estas condiciones de texto, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos que certificar completamente el protocolo de artefacto software es imposible. Eso está fuera de alcance, por varias razones. Y hay algunas que son específicas de sistemas reactivos, son ciclos de control infinitos, ¿no? En donde vos no tenés predictibilidad acerca del devenir del comportamiento, porque no es un algoritmo que termina. Vos sabés que si tenés un algoritmo que tiene un arreglo de tanto tiempo, entonces chequeás que ese algoritmo termina. Estos algoritmos no son algoritmos, son programas, no terminan nunca. Entonces el comportamiento se desarrolla a lo largo de una ejecución infinita, en términos teóricos, ¿no? Es un comportamiento infinito que tendrías que analizar. Y por otro lado, ese comportamiento está expresado como
fórmulas de lógica de primer orden. Ahora vamos a hablar un cachito de eso. Es un lenguaje lógico que nos permite describir comportamiento. Nosotros lo vamos a usar para describir estados de tu programa. ¿Está? La combinación de estas dos cosas es que es imposible que yo venga con un sello, ¿no? Un sello, selle tu programa y te diga esto está certificado, no vas a tener ningún. No va a pasar. ¿No? Esto no nos va a pasar. Entonces, lo otro que es clave es entender que los métodos formales, cuando digo métodos formales me refiero a analizar matemáticamente un artefacto de software, a eso le llamamos métodos formales. Para solo si los veredictos que vos extraes de ese proceso de análisis, ¿no?, se acoplan a las prácticas estándares y métricas de ese industria. Entonces, si yo voy a INVAR, le digo, mirá, yo tengo un modelo de tu programa, modelo matemático de tu programa, y demostré un teorema que dice que tu programa nunca va a fallar de tal o cual manera, INVAR lo mira y me dice, ¿con esto yo qué hago? Porque ese método de prueba no es un método de prueba que está aceptado por la industria a la cual vos le tenés que explicar en tu reactor también. Entonces lo que necesitamos es una técnica de análisis que se lleve bien con esto de acá, que es lo que usa la industria para simplificar sus artefactos, ¿no? Entonces, tenemos que descargar todo aquello que implique hacer modelos adicionales, por más precisos que sean. ¿Por qué? Porque vos después no podés explicar cómo ese modelo se traduce en el programa que está ejecutando. Más cuando ese programa lo va a programar un ingeniero electrónico como una pieza más de su maquinaria que hace que el reactor funcione. Eso es lo que pasa en la gerencia nuclear. Software está desarrollado por los mismos ingenieros electrónicos que diseñan los sistemas. El sistema completo, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos ganar confianza en el comportamiento del sistema. Y ganar confianza en este sentido. En nuestro caso de estudio, para nuestro caso de estudio, por ejemplo, en ese escenario, ¿qué significa ganar confianza? Ganar confianza se resume en esta frase. Dice que la información que vos mostrás en el display es correcta respecto de qué? Bueno, respecto de la conversión del lógico digital de la señal que sacaste del núcleo de reactor, ¿no? Entonces yo lo que te tengo que poder demostrar es que cuando vos ves el display, ese display es fiel respecto de lo que midió el sensor. El proceso de conversión a lógico digital es un proceso hardware, otra vez, un hardware identificado por la industria nuclear, cuando es un problema, vos sabés que eso te va a dar un resultado correcto, ¿no? Ok, bien. Y otro de los factores limitantes es que no podemos usar mucho el código. No le podés agregar muchas cosas al código. ¿Por qué? Porque para que a ella le certifique el artefacto de software, vos tenés que poder mostrar que lo que está ejecutando en el microcontrolador que te procesa la señal es lo mismo que testear. Entonces, por eso el modo este que tienen ellos, que es as you fly as you test. Es, vos el código que testeás, y ese código, así como está, tiene que ir implantado en el microcontrolador. No podés, no, mirá, le comento esta liñita porque entonces anda más rápido. Eso no se hace. ¿Por qué? Porque tu ciclo de control, entre otras cosas, por ejemplo, accede a artefactos de hardware que tienen especificaciones jodidas que te dicen, ya, esto lo puedes leer entre 20 y 50 microsegundos después, porque si no la medición que toma está incorrecta. De hecho, como zona lógico digital, tiene una cota inferior y una cota superior para que vos leas y que lo que lees es la información correcta, porque si no después empieza a pisarla para calcular la próxima muestra. ¿Ah? Entonces, no podés joder mucho, porque vos podías romper requerimientos temporales. Si comentas líneas, si sacas cosas, si agregas otras. Entonces, tenés que ser muy cuidadoso con eso. Y obviamente no puede costar mucho. ¿Qué? Porque el ciclo de control de esto está jugando al límite con la cantidad de tiempo que tiene para hacer todo lo que tiene que hacer, ¿no? Bien, entonces, ¿qué significa que la información que yo muestro es correcta? Bueno, por ejemplo, respecto de esto, todas estas son propiedades escritas en castellano, las puedo traducir a lógica, ¿no? Que puedas informar, y hay cosas que vos querés decir, como por ejemplo, todo esto, las listas azules y escala es invariable.
No importa cuántas veces vos escribas sobre el display, esto no puede cambiar, este es el fondo del display. Entonces eso está ahí, es así, funciona de esa manera. Tiene que ser invariante. Todos los píxeles que están apagados acá, tienen que estar apagados siempre, ¿no? Después tenés esta barrita, si vos tenés un píxel prendido, esta barrita, en una línea, toda la línea tiene que estar prendida. Cualquiera sea que esté prendido, eso implica que toda la línea tiene que estar prendida. No está prendido solo. Si vos tenés un píxel prendido, todos los que están por debajo de él están prendidos. Y hay una línea, que es la última, ¿no? Que se corresponde con exactamente la de la muestra que tomó. Y de ahí para arriba está apagado y acá para abajo está prendido. Y esas son las propiedades, digamos, que hacen que esto, que la información que vos estés mostrando, correcta, efectividad. Bien, entonces, la opción que nosotros adoptamos, ¿no?, dentro de los métodos formales disponibles fue lo que se conoce como Runtime Verification. Runtime Verification es una cosa en el medio, es un gris entre testing y verificación propiamente, certificación de que ya dijimos que no podemos alcanzar. Runtime Verification, ¿qué hace? Vos estipulás qué propiedades a vos te interesa que tu artefacto satisfaga mediante un ejecutable, ¿no? Y lo que haces es, mientras el software ejecuta, y por eso se llama runtime, está ejecutando, mientras el software ejecuta, vos mirás que cuando pasa por el punto en el cual a vos te interesa que satisfaga cierta propiedad, chequeás esa propiedad y esa propiedad se satisfaga, ¿no? La parte buena de esto es que extiende más o menos naturalmente el testing. ¿Por qué? Uno podría decir, bueno, esto es como tener infinitos casos de test en donde testeo cada propiedad que a mí me interesa y cada punto que a mí me interesa del programa, ¿no? Entonces extiende un poco la idea del testing a partir de convertirlo en algo más vivo, ¿no? Entonces vos mirás el programa mientras ejecuta y vas chequeando propiedades que te interesan. En lugar de, una vez que vos tenés el veredicto de la propiedad vale, cortás. En el caso del test, vos cortás. Y pasó el test. No, acá no cortás. Acá sigue ejecutando. Sigue ejecutando y cada vez que pasa por ese lugar verifica esa propiedad. Y lo verifica todo el tiempo, ¿no? El costo de un tiempo de instrumentación es relativamente bajo. Es decir, las alteraciones que vamos a introducir en el código son relativamente bajas. Y la razón por la que son relativamente bajas es porque lo que vamos a hacer, vamos a adoptar una estrategia de reporte de incidentes, de eventos, ¿no? Vamos a decir, bueno, ahora empecé a hacer tal cosa, ahora terminé de hacer tal cosa, ahora quiero que chequees esta máquina. Entonces, no lo hace la máquina, lo único que hace es reportar. Y ese reportar es una instrucción que toma muy poco tiempo. Entonces, eso te permite que vos, por más que ese software vaya a producción, esa instrucción de reporting de eventos no altera, no modifica las características del artefacto en tanto las cosas que tienen que valer. La parte gris de esto es que no lo puedes hacer online, tienes que hacer nearline o offline porque el costo de realizar una propiedad matemática de tu artefacto es bastante alto. Entonces eso te alteraría las propiedades temporales de tu artefacto del software, ¿no? Porque tu artefacto estaría esperando que no termine de modificar la propiedad para que diga sí. Si vos haces eso, pues alterás las propiedades, tu observación altera el objeto de estudio, de alguna manera. Ya no parece en el sentido de tiempo de que te vaya o lo que se tiene que hacer ahí. Lo que digo es que no lo podemos hacer. Ah. Entonces, como no lo podemos hacer ahí, lo que tenemos que hacer es reportar el evento y monitorear desde afuera. Mirar desde afuera con la información que nos aportan nosotros estos eventos, ¿no? Mira, o sea, vos lo que querés es evitar penalizaciones por la implementación que estás haciendo. Exacto, exacto. Ahora, vos decís, si pasa tal cosa, ¿informo o informo siempre? Vos informas siempre. Siempre. Y desde afuera, ahí chequeas. Básicamente, desde afuera, los eventos que te van llegando a vos te permiten replicar afuera del artefacto del software el estado del artefacto del software. Como solo lo observas. Es solo mandar información. Exacto.
Exacto, y es un string de 30 caracteres, lo que mandas para afuera. Lo sacás y es todo lo que haces. Te muestre o le das. Claro, Creando muestras el estado de tu datos software. que vos te interesan para predecir. Exacto, es eso, es eso. Y la contra de esto es que de todas maneras nunca vamos a estar seguros, ¿no? Lo único que hicimos fue agarrar y generar un potencial dentro de de tu campaña de testing enorme, pero todavía no procesas. ¿No? Bien, entonces, ok, ¿cómo vamos a implementar esta solución que proponemos? Lo que vamos a hacer es, tenemos que tener un lenguaje para describir este comportamiento esperado, ¿no? ¿Por qué? Porque el monitor, quien recibe los reportes, tiene que poder determinar si el comportamiento que le está llegando es correcto o es incorrecto. Para determinar si es correcto, tiene que tener un modelo de qué significa portarse bien, ¿no? Tiene que saber qué significa portarse bien, para poder determinar si el programa propiamente dicho se está portando bien o no, o tenés que saber qué significa portarse bien. Entonces, para eso, a eso se les suele llamar, los modelos se tienen con lenguajes de especificación, no es otra cosa que el lenguaje para diseñar, en lugar de componentes electrónicos, programas, ¿no? Y el lenguaje que vamos a elegir nosotros, las propiedades que queremos modificar, las propiedades que nos interesan van a estar descritas con fórmulas de primer orden. Ahora, no voy a contar mucho, sí voy a contar más, pero se nos está yendo el chat, así que no voy a contar mucho. Pero son fórmulas de primer orden. Después lo que tenemos es una visión abstracta del comportamiento general de la ejecución de tu sistema. Eso lo vamos a hacer con lo que se llama como workflows, ¿no? Los workflows son mecanismos que te permiten ordenar tareas, ¿no? Por ejemplo, en este caso ahora lo vamos a ver, en nuestro ejemplo vamos a tener una tarea que es la adquisición de datos, una tarea que es la conversión de datos, una tarea que es el mostrado de datos en el display, y así vos fraccionás tu artefacto de software en tareas, y esas tareas van a tener una noción, vamos a tener una descripción matemática de qué hace cada una de ellas. Y después la vamos a componer. Ahora vamos a ver cómo se hace. Y lo que le agregamos son checkpoints. Los checkpoints no son tareas, son puntos de interés del programa, donde vos querés decir, bueno, yo acá quiero que valgan tales propiedades. Por ejemplo, al final de todo, una vez que yo mostré la información en el display, quiero que valgan todas las propiedades que yo les contaba recién. Entonces, en ese checkpoint, a ese checkpoint yo le voy a asociar todas las propiedades de interés que yo tengo sobre la conformidad de la información que estoy mostrando, ¿no? Todas estas son, yo quiero chequear todo esto, ¿no? Una vez que mostré la información, quiero ver que todo esto vale. ¿Para qué? Y para ver que no haya escrito mal, no haya hecho lío, ¿cierto? Bien, entonces, esto lo voy a pasar bastante rápido. ¿Por qué lógica de primer orden? Nos permite describir estados de nuestro programa. Créanme, todos saben lo que es la lógica de primer orden. Sí. O sea, entonces en definitiva, lo que antes era un software, digamos, infinito, que tenía un chequeo infinito, que por eso justamente no podían saber cuándo termine y todo eso, y eso es lo que complejizaba, digamos, el tema de saber si estaba funcionando bien o no. En definitiva, con esta forma lo que están haciendo es transformándolo en una sucesión básicamente de algoritmos que se compone en un workflow con checkpoints. Sí. O sea que están en definitiva con esto, están compartimentando, digamos, ese software infinito en eso para ir chequeando. Sí. O sea, logran justamente la... El problema es que si tu software tiene un comportamiento infinito, vos lo que vas a tener es un ciclo omega en tu workflow que te dice, mira, este cacho, ¿esto qué es? Adquisición, filtrado, conversión de datos, y mostrado de datos, lo vas a ejecutar infinitamente. Sí. Pero cada ciclo tiene su checkpoint, hace y sigue. Exacto. Un programa es una lista secuencial de instrucciones, una detrás de otra. Es un programa imperativo, ¿no? Una detrás de otra. Y esas instrucciones lo que hacen es modificar el estado de tu computadora. ¿Qué es el estado de tu computadora? Bueno, es toda la información a la que tiene acceso tu programa. Un programa no puede mirar cosas que están en la vereda del Banco Nación. Puede mirar solo las variables que tiene definidas, variables constantes, la información a la que tiene acceso.
que es un entorno relativamente cercano de tu código y para el cual vos sabés cuáles son las diferencias. Puedes decir, bueno, mira, yo tengo la variable i para contar las veces que itero en el ciclo, tengo la variable suma en donde voy acumulando cosas, tengo la variable cantidad en donde sé la cantidad de cosas que leí, y con eso calculo el promedio, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Esas son las variables que rigen el comportamiento de tu programa. Tu programa no puede salirse de eso. Si frente a un determinado conjunto de valores responde de una manera, si se lo vuelve a encontrar en otro momento, va a responder exactamente de la misma. ¿Por qué? Porque las condiciones te van a dar verdadero o falso de la misma forma, etc. Estamos hablando de programas deterministas, no que creo random de todos. Entonces, el estado es clave porque el estado me dice esencialmente el futuro de mi ejecución. ¿No? Yo sé que si estoy parado acá y que mis variables valen tanta cosa, yo sé cómo seguir adelante. Y además yo sé que en un programa determinístico, esos valores siempre van a ser los mismos. ¿Ah? Entonces, ¿qué nos importa? Nos importa cuando nuestro programa le asigna valor a las variables. ¿Por qué? Porque cuando le asigna valor a las variables, cambia el estado, ¿no? Y por lo tanto, eso me permite saber que uno podría mirar un programa, ahora las cosas celestes son el estado en el que estoy parado. Si yo a esta variable le puse 100, el estado en el que estoy parado cuando se terminó esa instrucción es un estado donde esta variable vale 100. ¿No? Si después pongo esta variable en 0, entonces se convierte en este estado. Y vale esto, además vale esto. Y así yo puedo seguir jugando y viendo cómo cambian los valores de las cosas y cómo mi programa modifica el estado, ¿no? Esto nació cuando, a fines de los 60, cuando nace lo que se conoce como semántica denotacional, ¿no? Esta es la semántica de tu programa. La semántica de tu programa son aquellos estados en los cuales tu programa empieza, en los cuales tu programa termina, o le asignás un significado. ¿Cuál es el significado? Conjuntos de estados. ¿Está? Una semántica denotacional. Entonces, el lenguaje de la lógica de primer orden tiene esta pinta. Tengo términos, los términos denotan valores, objetos, ¿no? Por ejemplo, los valores enteros, los valores reales, los valores de un cierto conjunto de cosas. Esos valores, yo entre los términos puedo tener una variable, que puede valer cualquier cosa al principio, y es lo que me corresponda, o una función aplicada sobre otros términos, ¿no? Y esto es una gramática, así que bueno, nada, dar una variable, le aplico una función a una variable X, después le aplico otra función a otra cosa, y así voy construyendo términos. Los términos de vuelta denotan, es como que yo diga 5 más 3, más es una función, 5 es una constante, 3 es una constante, y esa sentencia que dice 5 más 3 denota otro término. ¿Cuál denota? Al 8. ¿No? Es una manera de representar otros valores a partir de aplicar símbolos de función. Y después puedo comparar términos por igual, puedo fijarme si están relacionados con un determinado predicado, por ejemplo, si 13 es menor que 5. ¿No? Tengo negación, tengo disyunción y tengo cuantificadores. Cuantificadores me permiten decir existe algo que satisfaga, o para todo no sé qué se satisface. Este lenguaje tiene sus criterios, tiene sus finalidades, un lenguaje formal que uno lo usa intuitivamente en matemática todo el tiempo uno demuestra cosas diciendo, no, fíjate que existe un valor que satisface no sé qué, no sé cuánto. En el fondo, uno lo hace intuitivamente y lo escribe en castellano, pero la estructura formal con la cual estás trabajando es la lógica de primer orden. Es una lógica que te permite predicar acerca de valores, de objetos que viven en conjunto, ¿no? Bien. Y así yo puedo jugar bastante, porque por ejemplo, fíjense que estoy usando como función, recién yo dije que tenía disyunción, lo tengo como función, estoy usando el igual, estoy usando la suma para tener un término acá con una variable que es una constante, y así puedo construir y puedo predicar, fíjense, sobre cosas bastante complejas. Puedo decir, por ejemplo, que esto es la sumatoria entre 0 y n de todos los siguientes. Y puedo caracterizar el comportamiento de mi programa a partir de fijar
qué es lo que tiene que pasar en cada estado por el cual voy transitando, ¿no? La parte interesante es esta. Vos en una fórmula de primer orden podés tener variables libres o variables ligadas. Las ligadas son las que están manipuladas por los cuantificadores. Las variables libres son las que hacen que esa fórmula sea verdadera o falsa, dependiendo de sobre quién yo la aplique. Por ejemplo, digamos, x menor que 5, ¿no? Esa fórmula es verdadera si x vale 2, si x vale 3, si x vale 4, y es falsa si x vale 8, ¿no? Entonces, ¿por qué yo puedo caracterizar con fórmulas el estado de mi computadora? Bueno, porque yo puedo decir los estados que tienen sentido en este punto del programa son aquellos cuyas variables hacen verdadera esta. Que los valores que tengo asignados a las variables hacen verdadera esta fórmula de acá, ¿no? Y eso es lo que caracteriza el conjunto de estados por los que pasa un programa cuando pasa este punto, ¿no? ¿Qué dice? Bueno, dice que yo tengo un n que es igual a un n0, desconocido, no importa, y además, bueno, tenemos acá abajo, ¿no? Res, ahora, vale lo que valía antes, pasa, ¿no? No es cualquier estado que satisface eso. ¿Quiénes satisfacen eso? Bueno, que efectivamente se corresponden a este estado de acá, al haber, este estado de acá, al haberle sumado y al res. ¿Cierto? O sea, si uno va interpretando las instrucciones del programa como la transformación de los estados por los cuales yo voy transitando, ¿no? Paso a paso. Bien, vamos a avanzar. Con esto, ¿qué se hace? Que es particularmente interesante, se pueden definir lo que se llaman como precondiciones y postcondiciones de un programa. La precondición son aquellos estados en los cuales yo considero que el programa puede ser aplicado. Por ejemplo, si un programa toma dos variables y la segunda la usa para dividir algo, yo tengo que pedir que esa segunda no sea cero, ¿no? Porque mi programa no computaría correctamente si la segunda variable que yo uso para dividir es cero, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo definir cuáles son los estados razonables en los cuales yo puedo empezar mi ejecución y puedo definir cuáles son los estados en los cuales termino mi ejecución. Es decir, los que expresan el cómputo que llevó a cabo mi programa, ¿no? Entonces, mi programa ahora es una entidad completamente abstracta, no sé cómo calcula lo que está ahí adentro, lo que sí sé es que para empezar se tiene que satisfacer la precondición, para terminar se tiene que satisfacer la postcondición. ¿Está? Y eso va a ser clave en lo que vamos a hacer. Porque entonces, vamos a pasar, de hecho, bueno, ¿qué son los workflows? Los workflows son una manera de organizar tareas, ¿no? Yo puedo tener un checkpoint, puedo tener una tarea, puedo tener un workflow a continuación del otro. Esto quiere decir que este de acá se hace después que este de acá. Es una gramática. Puedo tener una elección no determinística, quiere decir que se ejecuta alguno de los dos, no sé cuál, alguno, no sé cuál. Puedo tener una iteración acotada, como un for, un while, es como un while también, quiere decir que se va a ejecutar una cantidad de veces. Y esto, con iteración omega, es algo que ya está prescrito, que se va a ejecutar infinitamente. Es decir, nunca vas a salir, no hay posibilidad de salir, ¿no? Entonces, Charlie, sí. o sea, ¿había especificidad en ese workflow? Sí, claro, pero es el único. Este se ejecuta después de él. ¿Y las pipes que tenés al final qué es? No, esto es las opciones en la gramática. Esto es esto, o esto, o esto, o esto. Es una gramática en Backus Normal Form. Podrías tener un operador de paralelo. Podrías tener un operador de paralelo y a vos te gusta eso. Es complicado, es complicated. Pero va a venir, va a llegar en algún momento. Lo que pasa es que tampoco a Inbab le interesa mucho, porque esto es todo software que corre en un procesador que es un microcontrolador monothread, con lo cual
Para ellos no tiene ninguna relevancia Sí. el paralelo como operador lógico para analizar este tipo de artefactos de software, ¿no? Bien, entonces, no me voy a detener en explicar cada una de estas cosas, así avanzamos un poquito más porque ya no queda mucho, esto es la parte. Entonces, un workflow tiene esta pintada. Vos mirás la gramática y es una cosa horrible como esta, pero en el fondo lo que expresa es esto. Es un diagrama que te dice qué haces, cómo caminas. Entonces, cuando tenés este omega que tenés acá, es el retorno del ciclo infinito que tienes definido por el nodo y tenés esta tarea, después secuencialmente tenés este ciclo finito, el de la estrella, acá hay un paralelo porque lo íbamos a hacer, lo descartamos, sobre todo porque tenemos un problema con respecto al estado, ¿no? Cuando vos haces un multithreading y tenés dos threads, vos podrías modificar inconsistentemente los estados en los dos threads por ser independientes. Y la pregunta es, bueno, ¿qué haces acá? ¿No? ¿Cómo vuelves al estado final? No queda para nada claro. Entonces, eso es algo para definir. Pero bueno, entonces esto es lo que es el artefacto de eso. ¿No? Primero hace la tarea, después hace este ciclo, después hace estas dos cosas en paralelo, acá elige si va por acá o va por acá, ¿no? Y esa es la manera en donde esquemáticamente vos tenés un plano de las cosas que van a ocurrir y en qué momento. En qué momento, entonces no hay tiempo. ¿No? Bien. Entonces, cuando vos mirás el artefactito de software en el que trabajamos nosotros, tiene esta pinta, ¿no? Sencillito, tenés una tarea que inicializa el estado de tu programa, un estado razonable, ¿no? Si no te pones cero variable, entonces abajo esa, pones negro el display, entonces, no, perdón, inicializa el fondo del display del programa, ¿no? Lo hace acá. Después tenés un ciclo omega, que es el ciclo de control, que va a adquirir datos y mostrarlos de manera sistemática, los filtrás, porque tiene un filtro más abajo, son dos promedios escalonados, ¿no? Y tenés ciertos invariantes que te interesa chequear, por ejemplo, cada muestra de tu persona lógica digital está entre 0 y 4095 incluido, porque es una digitalización en 12 bits. Entonces, a vos te llegan 16 bits, pero los primeros 4 tienen que estar siempre en 0. Es una condición de salida de los datos, porque vos querés chequear, porque eso podría estar andando mal. Después tenés una etapa de filtrado, que empieza en un estado razonable, es decir, empezás sin ningún dato, y cuando terminás, tenés que terminar con un dato que se corresponde con el promedio escalonado de las 256 muestras que tenemos. Porque lo que hacen es un promedio de 16 promedios de 16 muestras. Entonces, 16 por 16 son 252 muestras, que están promediadas escalonadamente en bloques de 16, y el resultado de esta tarea de filtrado tiene que ser equivalente al resultado matemático de promediar escalonadamente las muestras que hemos recibido, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes si tu programa lo hizo bien o lo hizo mal? Tienes que recibir los datos que te va dando tu programa, ¿no? Y chequear matemáticamente que la cuenta que vos hiciste con el lenguaje de programación C se corresponde con cuenta matemática post. Para eso usás, acá lo que usamos nosotros, para razonar, que se llama Z3, es un demostrador automático de teoremas de lógica de primer orden. Que lo que hace es una demostración lógica, que fabrica es una demostración lógica, si es que puede, claro, si es que puede, del resultado. Entonces, si esto te dice, si esto te pone un tilde verde, te dice OK, quiere decir que está certificado que lo que vos computaste se corresponde con la postcondición de la tarea de filtrado. La tarea de filtrado tiene una precondición y una postcondición. Entonces, lo que vos querés mostrar es que vos, el cómputo lo hiciste con vos, o alguien, no sé. Bueno, yo no me voy a poner a discutir cuál es la estrategia con la cual se programó. Lo que me pregunto es cierto que tu estrategia de programación te dio un resultado que tenías que dar, que es lo que yo declaré en esta cuenta de lado? Si está OK, vos pones un tilde verde, ¿no? Y así va pasando con todas las etapas, ¿no? Y acá lo último tenés un checkpoint que verifica todas esas propiedades que yo les listé al lado del display.
¿no? Este checkpoint lo que hace es, mira el display y verifica todas esas propiedades. Ok. ¿Cómo está acá? Bien. Entonces, ¿eh? Sí, son bien. ¿Cómo va? No hay. ¿Eh? No voy a cerrar en 5 minutos, pero vas a tener la grabación. No, espera, sí, se fue el tiempo. Tenía 10 minutos. ¿Eh? Era de 10 la charla. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para cuando nosotros tenemos esto acá, para ir efectivamente monitoreando que todo esto vaya? Lo que recibimos son eventos que nos vienen de nuestro programa. Lo que hacemos es instrumentamos el programa para que nos reporte, por ejemplo, un escenario de una variable, el programa te reporta ese evento. Te dice, le asigné a tal variable tal valor. Entonces vos con eso extraes esa información que vas usando para mantener desde afuera el estado de tu programa. Y por lo tanto vos podés, en el momento en el que el programa te dice, che, llegué, voy a empezar tal tarea. Ah, perfecto, si vas a empezar tal tarea, yo tengo que chequear la precondición. Entonces lo que voy a hacer es fijar que la precondición de mi programa vale en el estado que tengo en este momento en la mano. Que lo fui construyendo a partir de los reportes de valores asignados a variables que me fue mandando el programa. Yo conozco los mismos valores que el programa. El programa los usa para computar y yo los uso para verificar los valores. ¿Está? Bien, entonces, tenemos esencialmente 4 eventos, que es asignar un valor a una variable, que es lo que me permite mantener coherente el estado de mi programa. Tenemos avisar que llegué a un checkpoint de mi programa, y por lo tanto esto tiene que desencadenar. Primero tengo que verificar que efectivamente puedo llegar a ese checkpoint, ¿no? Que yo estaba, ese checkpoint está en otra punta de mi programa y yo de pronto mágicamente volé a ese punto de programa. Yo estoy verificando algo que está en el siguiente paso de mi programa. Luego, y eso implica chequear la integridad de mi workflow. Y después, una vez que chequeé la integridad del workflow, tengo que chequear las propiedades asociadas a ese check. ¿No? Ese punto del programa. Y después tengo eventos para empezar la tarea. Para empezar, nuevamente tengo que chequear que la pueda empezar, es decir, que sea un paso que yo puedo dar, mi workflow. Y una vez que chequeo eso, tengo que chequear la precondición, ¿no? Y después, para terminar una tarea, tengo que poder chequear, esa tarea tiene que haber empezado, no terminar, y una vez que chequeé eso, que es la integridad respecto del programa, respecto al workflow, puedo chequear la postcondición de esa tarea, ¿no? Es decir, el estado final de ese fragmento de código. Bien, el reporte de eventos tiene esta pinta, ¿no? Es muy sencillo, cada línea es un reporte. Y tenemos tiempo en microsegundos, el tipo de evento, que puede ser un evento de workflow o un evento de hardware, ¿no? Y esto ahora vamos a ver porque son importantes. Los eventos de workflow son los que les contaba recién: task start, task finish, checkpoint reach, variable assign, seguido de los parámetros que necesitas. Por ejemplo, nombre de la variable, valor. Donde le estás cambiando una variable de estado, ¿no? Y si es una tarea, la tarea que tiene el nombre de la tarea que empiezo a terminar. El resto lo hace automáticamente el monitor, porque ya está, eso está como contenido en la tipificación del evento. ¿Qué es lo que tengo que chequear? Esta pantalla de la tipificación del evento. Bien, estos son interesantes, los eventos de hardware. Cuando un reporte es correcto respecto a un workflow, ¿no? Entonces, para instrumentar, bueno, es lo que les decía recién. Vos lo que haces es elegir. Tenemos una API programada en el mismo lenguaje de programación. Una API es una Application Programming Interface. Son funciones que vos podés invocar. Esa tiene que estar programada en el mismo lenguaje que el código que vos vas a monitorear, ¿no? Entonces, en principio nosotros la tenemos programada en C, esa API, pero podrías monitorear un programa Python con una API Python. De hecho, el monitor está programado en Python,
porque el monitor lo que hace es agarrar un reporte de eventos, chequear. No tiene contacto con el programa objeto, nunca, ¿no? Chequea estas cosas de acá, las cosas que tienen esta pinta. Eso lo puedo programar en otro lenguaje. Lo que sí tiene que estar programado en el mismo lenguaje es la API que usás para reportar eventos. ¿Por qué? Porque es lo que vos vas a enfocar cuando estás ejecutando para que, che, a la variable no se quiere asignar un tal valor. Entonces usás la función de la API que tiene que estar compilada junto con tu programita, ¿no? Y eso lo que hace es básicamente sacar afuera los valores y los manda a través de un pipe y vos lo escribís en un archivo. No hace más que eso. Y el formato, acá es lo que estaba diciendo. Bien, momento en el que ocurre el evento, tipo de evento, en este caso es si es una tarea, qué tarea eso terminó, si es una variable, el nombre de la variable y el valor, y si es un evento de hardware, qué dispositivo de hardware, tenemos esto, qué función se invocó de la API de ese dispositivo, de la programación de ese dispositivo, con qué parámetros, con qué valor de retorno. Porque de vuelta, yo necesito mapear el estado en el monitor, ¿no? Y el problema de los elementos de hardware está dado por el hecho de que el estado de mi programa no depende solo de las variables que yo utilizo, sino que depende también del estado interno de los componentes de hardware que yo accedo. Por ejemplo, el display no tiene ninguna variable. Sin embargo, el estado está embebido en la electrónica del display. Vos tenés 3 matrices, una para el color verde, una para el color rojo y una para el color azul. Tienes que poder proyectar esa información. Del lado de la electrónica no lo podés hacer eso. No te la exporta. La componente electrónica no te la exporta. Yo necesito del lado del programa. Entonces, para eso yo tengo que del lado del monitor, ¿no? El otro lado del reporte, yo tengo que poder capturar toda esa información para poder utilizarla para predicar sobre ella. Para decir, este píxel está apagado, este píxel está prendido en verde, este píxel está prendido en azul, etcétera, etcétera. ¿No? Y tengo que recibir esa información. ¿Cómo hago? Bueno, me cuelgo de las instrucciones que le envío a los componentes de hardware. O sea, me cuelgo de ahí y extraigo la información para poder copiarme el estado del lado del monitor. Y todo está embebido en el reporte. Al final del día, todo está embebido en el reporte, ¿no? Entonces, bien, esos son los componentes. La herramienta está, este es más o menos la arquitectura de la herramienta. Yo tengo un programa que quiero analizar, que se comunica con ciertos componentes de hardware, que pueden ser reales o simulados. A mí no me importa. Dice que sí. Entonces, el programa lo que hace es consulta, trabaja con estos componentes de hardware y hace cosas, y eventualmente, en distintos puntos del programa, me reporta usando una API estas linitas, ¿no?, que yo les mostraba. Las recibe un event reporter, que es una aplicación externa al programita, que lo que hace es escribir esa sucesión de eventos una debajo de la otra en un archivo. En principio, nosotros no puedes implementar para que esté un sitio de cual server en un lugar. Puedes hacer lo que se te antoje. Nosotros lo estamos mirando en un archivo. Entonces, con ese reporte de eventos y la especificación de tu programa, vos ahora podés ejecutar el monitor, que lo que hace es mantener esta noción de estado a medida que va ejecutando los eventos que llegue acá, ¿no? A veces esos estados son variables, a veces lo que hace es hacer un dispatch de una función, y acá lo que tenés son simulaciones mímicas de estos artefactos de hardware, ¿no? Pero son mímicas de manera tal que cada vez que yo tengo un hardware evento, yo invoco la función correspondiente del artefacto que corresponde, pero después además me permite leer el estado interno. Que es lo que yo necesito para poder predicar. Me permite, ahí venías como que sacaste información y estás afuera del aparato. ¿Eso que estás haciendo sin simulación? Sí, si vos acá usás, por ejemplo, el display que estamos usando nosotros, se llama SSD 1963. ¿No? Entonces, así como está ese aparato, es un display físico como el de la fotito, yo acá lo que tengo es una implementación lógica de eso. De la misma interfaz. O sea, vos te comunicas con esta implementación lógica
con las mismas funciones con las que te comunicas con esto. Con la diferencia que es que además te agrega funciones que me permiten observar el estado. Y por lo tanto decir, este píxel está en verde. Y aparte, o sea, porque esto es la simulación de aquello. Ajá. Entonces vos podés usar información de acá y de allá y comparás también. No, porque esta información ya la perdí. Ya la perdí. Lo que pasa es que esa información es fiel, porque si es relevante de este lado, te la reportó el programa. El programa te reporta toda la información que vos necesitas. Y es tal cual como la recibe de los componentes de hardware, porque el programa le asignó un valor a una variable. Tal cual como la recibe. Entonces, vos lo que después querés ver, querés poder decir cosas acerca de, che, ¿es cierto que está el píxel está en verde? Y esto es capaz de contestártelo. Y en base a qué te lo contesta, bueno, en base a todos los eventos que vos reputaste. En determinado momento yo te digo, che, este píxel está en verde, vamos a decir sí o no. Y eso depende de toda la historia de la ejecución que está grabada en este momento. De toda la historia de la ejecución. ¿No? Y la idea es que este monitor, a medida que va, lo que va haciendo es fabrica tareas de análisis, de verificación, por ejemplo, checar que se satisface la precondición de la tarea de conversión. Fabrica un trabajo de verificación y se lo manda a una herramienta externa que lo analiza y te dice sí o no. Acá puedes tener un montón de herramientas, tener el ZP como computador crema, Optimal Checkers, SAT Solvers, o módulos de álgebra, puedes tener lo que necesites. Total, lo que haces es despachas el trabajo a el elemento que corresponde. ¿No? ¿Y eso cómo funciona? Entonces, esto que está acá es el reporte. Cuando. Entonces, lo que haces es seleccionar el programita al cual le querés reportar los datos. Ese programita está compilado, ya instrumentado por la API en C. Lo pones a ejecutar, elegís dónde querés tirar el resultado, lo pones a ejecutar, y esto que estamos viendo acá son los eventos que están reportando con esa API este programa a medida que ejecuta. Los está grabando en este archivo. Entonces yo no estoy haciendo ningún análisis, ¿no? Solamente estoy recopilando información. ¿Por qué? Porque no quiero bloquear la ejecución del programa. ¿Por qué no quiero bloquear la ejecución del programa? Bueno, porque hay restricciones temporales que son importantes, que se satisfagan. Y yo no puedo decirle, esperame que voy a verificar si la propiedad vale o no vale. No puedo hacer eso. Yo lo tengo que dejar ejecutar. Y en algún momento, esto lo corto o sigue reportando eventos infinitamente. Podemos que es un ciclo omega. Entonces, después. O sea, el aparato no se entera que vos lo estás mirando. No se entera. Porque en particular vos no lo estás mirando. No solo estás recopilando la información. Entonces, acá. Se me fue. Bueno, no importa. En la parte del simulador, lo que haces es elegís el reporte que querés verificar. ¿No? Elegimos el reporte de recién. Y esto que estamos viendo acá es el ecográfico de las componentes simuladas. ¿Se acuerdan que yo tenía componentes simuladas? Esas componentes simuladas más tienen, cada una tiene un módulo gráfico que te permite visualizar qué es lo que está pasando. Entonces, esta es la muestra que vos estás leyendo, ¿no? Esta es la muestra posta, acá es la cantidad de muestras totales, esta es la muestra posta que vos vas leyendo. Y acá te muestra cómo está respondiendo el display en relación a lo que estaría haciendo el display físico. ¿Por qué? Porque es la misma API. Yo le mando las mismas instrucciones. Estoy replicándolas sobre esta componente lógica. La parte importante es que si no hay noticias, son todas buenas noticias. Esto quiere decir que si no está abortando, es porque está ejecutando normalmente. Y ejecutar normalmente significa que yo estoy leyendo este archivo de eventos de acá, estoy reproduciendo todos esos eventos en cascada y no se está violando ninguna de las propiedades que yo le había impuesto. ¿Por qué? Porque yo estoy chequeando todas las propiedades de coherencia de la adquisición de datos, estoy chequeando las propiedades de conversión de datos, la consecución de tareas tal cual como tenían que ser,
y todas las propiedades de varianza de los datos representados. Entonces, hasta tanto como aborto en un cartel rojo, quiere decir que está funcionando correctamente, tal cual estaría funcionando implantado en el microcontrolador físico, en la plaqueta que está detrás de la sala de control, con el display físico. Está haciendo exactamente lo mismo. ¿Está? Pero mientras no aborte, quiere decir que esto sigue funcionando. Ok. Esto es todo lo que hicimos. Esto es todo lo que hicimos. Están las cosas que faltan. Son algunas cosas que nos faltan hacer. Están buenísimas y hay que arrancarlas. Por ahora, lo que hace el monitor es lo que hace cada vez el monitor, no el programa, el monitor, cada vez que recibe un evento, manda a verificar algo sobre lo que hay esté, ¿no? Que le devuelve el veredicto la herramienta que tiene que verificar. Lo que queremos hacer es implementar un motor paralelo distribuido que funcione, digamos, que el head de ese cluster funcione como reception desk de tareas, ¿no? Que reciba tareas y que haga dispatch, ¿no? De las tareas de verificación. Entonces, ya bueno, para Z3, arma una especificación Z3 y se la manda a un worker, la manda a un pool para que los workers vayan tomando tareas y analizando ahí. Sobre todo para acortar la brecha entre el tiempo de ejecución del objeto de estudio y el tiempo de monitoreo. Porque como está ahora, la cantidad de eventos que genera el programa que está siendo analizado es gigante, mientras que tu capacidad de análisis es mucho más baja. Y no es que puedes hacer magia con eso, ¿no? Vos tenés que llamar la herramienta aparte para hacer un problema de análisis, y eso tarda mucho. De la manera amortiguada puede ser tener un pool y empezar a tirar, bueno, luego vos te tiras para todos lados y empezar a recibir elementos como loco de todos lados. Entonces, es un poco una de las cosas que queremos hacer. Si te interesa. Después, la otra es agregar la punto temporalidad. Vieron que ese primer dato que apareció en el reporte está hecho, está puesto ahí porque necesitamos verificar que las tareas, por ejemplo, no tomen menos de tanto tiempo y más de tanto tiempo. ¿Por qué? Porque tiene muchas restricciones temporales, porque el programa está limitando con los artefactos de hardware. Los artefactos de hardware pueden decir, ya, a mí me pueden leer entre los 20 y los 50 milisegundos. Más ni menos, porque si lees fuera de ese rango, lees una muestra que esté incorrecta, no es información correcta. Entonces, necesitamos agregar la temporalidad, igual está todo armado para que sea relativamente sencillo. Eso. Después, era esto, no, esta es otra cosa que está buenísima, pero que no sé nada, no tengo ni idea de cómo empezar a hacerlo. La gente de INVAP sabe mucho de esto, es que en lugar, ¿qué es lo que pasa cuando decimos nosotros? Nosotros los eventos de hardware los estamos reportando a muy alto nivel. Es decir, vos tenés un elemento de hardware que hace cualquier programador razonable, es implementar una API para comunicarse con ese elemento de hardware. Y no es lo escribís directamente en los registros del ciclo principal de tu código. Y nosotros lo que estamos haciendo es capturar, asumir que tenés una API de las componentes de hardware, no te comunicas con esa API, y esas son las cosas que vos reportás. Las tenés que tener implementadas del otro lado para la simulación, del lado del monitor. A ellos eso mucho no les sirve, porque ellos tienen que poder usar esto a todos los niveles de integración antes de llegar a producción. Y eso implica que vos tenés que poder tanto leer la componente de hardware propiamente dicha, como una simulación de la componente de hardware. Entonces, ellos lo que hacen es esnifear los canales con los cuales se comunican. Luego tenés protocolos de comunicación, no te comunicas con el conversor analógico digital a través de un buscan, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que ellos quieren hacer es esnifear el buscan y sacar la información de hardware de ahí. Ellos lo van a hacer. Ellos se van a ocupar de hacer eso. Entonces, todos los eventos de hardware van a desaparecer probablemente porque la información la van a sacar de los cables, ¿no? Directamente de los cables. Exacto. Entonces, por un lado, la leerá el software y por otro lado, vos pinchás el cable y sacás la información de costado y lo usás para la simulación. O sea, copiar, no sacás. Claro, sí. Exacto. Bueno, esto es lo de los tiempos que les comentaba recién.
Después, queremos monitorear propiedades temporales, poder decir, yo quiero que siempre en el futuro pase, ¿no? Es una propiedad que vos no podés saber si siempre va a pasar, pero sí podés monitorear en el sentido de poder detectar una población en un momento determinado. Entonces, eso se llama propiedades temporales, se pueden combinar de maneras muy estrambóticas, están buenísimas, y se pueden monitorear. De hecho, hay un trabajo de Hermana Sánchez y otra gente que hace, digamos, stream random verification, que se parecen más a lo que hacemos nosotros. Es monitorear no estados, sino tiras de estados. Eso el uso de la palabra stream. Pero eso tampoco llegamos, en ningún momento lo haremos. La interfaz, como verán, es rough and minimal, ¿no? Es como el mínimo posible para poder mostrárselo a alguien, tener que abrir una consola. No era la intención original del proyecto, pero no es una excusa, básicamente ocupamos un montón de software, ocupamos otras cosas, así que lo que queremos es implementar una interfaz decente para eso, sobre todo por una parte que tener un poco más de infográfico. ¿No vieron que yo les dije, bueno, no news is good news? Bueno, queremos ver las good news también, queremos saber qué está haciendo. Entonces queremos ver que chequeó la precondición de una tarea, que chequeó la postcondición y hizo el grupo, que chequeó el grupo. Que, por ejemplo, si vos tuvieras análisis paralelo, podrías hacer una tarea de por la talla, la verificaste, pero acá no. Entonces, tener noción de que, mira, falló acá, pero tengo que esperar este veredicto para tener una traza completa en el programa. Entonces, tiene algunos shakers. No lo sé. Claro, pero esto está pasando todo tan rápido. Humana, me sirve verlo, ¿no? Hay una duda razonable de que no tiene mayor interés más que tipo, un poco de fuegos artificiales alrededor de lo que estás mirando smoke selling. Che, está buenísimo, están, lo procesan, nos actúa la data que sacan, bastante usando con Python. La idea es quedarse ahí o la idea es hacer